Muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios el Eterno. Estamos de nuevo aquí glorificando el nombre de Dios el Eterno. Gracias, Papá Dios, que nos permite estar aquí de nuevo con ustedes. Y dándole gracias a ustedes, obviamente, porque dedican tiempo para estar en sintonía con nosotros. Doy gracias a Dios también a este hermano bien querido, Cristian Ortiz. Muy bien. Vamos hoy, con la ayuda de Dios, a la lección 7. El primer viaje misionero de Pablo. Gloria a Dios. Así que te invitamos también de antemano que comparta. Ya tú me conoces, mi nombre es Dionis Bocio, que comparta. Vamos a tener una corta oración para que Papá Dios nos dirija y todo quede bien y aprendamos mucho. Gracias, Papá Dios, porque tú en este momento me escuchas. Permite que aquellos, Padre, que no tienen interés de escuchar tu palabra, tú les muevas sus corazones para que ellos entiendan que este mensaje que yo te estoy dando viene de parte tuya. Gracias porque tú siempre me escuchas. Ayúdalo, Padre, que ellos se entreguen a Jesús. También ayúdanos nosotros aquí a hacer todo para que ellos puedan ver en nosotros un bonito ejemplo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Saludo a todo Latinoamérica entera, Hispanoamérica, Europa, Italia, el mundo entero, África, obviamente Cuba, Cuba, que tenemos tantos hermanos en Cuba, Santo Domingo, tantísimos hermanos, Puerto Rico, Canadá, Brasil, Colombia, tenemos tantos países que darle la gracia porque están en sintonía con nosotros y nos reciben bien. Bueno, gracias a Dios. Así que ponte la pila, porque en el nombre del Señor hoy vamos a aprender muchísimas cosas más. Lección 7. Lección 7. Gloria a Dios. El primer viaje misionero de Pablo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia el perdón de los pecados. Lección 7. Muy bien. En él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:38. Sin ninguna duda, el evangelio debía de llegar tanto a gentiles como a judíos. En otras palabras, fue en Antioquía donde se fundó la primera iglesia gentil, según Gálatas 2 en adelante. Debido de sus fundadores y al nuevo impulso proporcionado con la llegada de Bernabé y Pablo. A la llegada de Pablo y Bernabé, la iglesia creció rápidamente y se convirtió en el primer centro cristiano importante fuera de Judea y superó en varios aspectos a la iglesia de Jerusalén, mientras que por otras partes los apóstoles todavía estaban apostados en Jerusalén. Antioquía pasó a ser el lugar de nacimiento
de las misiones cristianas. En Hechos 13, Lucas vuelve a trasladar la escena de Antioquía para presentar el primer viaje misionero de Pablo. Desde aquí hasta el final del libro, este libro de Lucas, este libro, Lucas lleva la atención puesta en Pablo y sus misiones gentiles. Pregunta, ¿qué elementos principales quiere enfatizar el doctor Lucas? Elementos sobre las actividades de Bernabé y Pablo en Chipre. Hechos 13, del 1 al 12, dice así: había entonces en la iglesia de Antioquía perfecto maestro, Bernabé y Simón, llamado Lucio el Sireno, el Cireneo, Manaín, creado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando un culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo a la obra en la cual yo le he llamado. El Espíritu Santo dijo así. Un periodo de oración y ayuno precedió a la partida de los misioneros encomendados a la gracia de Dios para la tarea asignada. Acuérdese que la isla de Chipre se encuentra en el extremo oeste del mar Mediterráneo, muy lejos de Antioquía. Era natural comenzar en ese lugar. No solo porque Bernabé era de Chipre, sino que también porque el Evangelio había llegado a la isla. Una vez en Chipre, Bernabé, Paulo y Juan Marcos, el primo de Bernabé, predicaban en las sinagogas de Salamina. Esta era la práctica habitual de Pablo. Primero en las sinagogas y luego Salamina, y después se la trasladaron a otro lugar, hasta Pafos. Muy bien. El relato gira en torno a dos personas y un hechicero judío, Bar Jesús, conocido como Limas, y Sergio Paulo, el gobernador romano. Esta historia es un buen ejemplo de cómo el Evangelio se topó con respuesta contrastante. Por un lado, con una abierta oposición, y por el otro, con una fiel aceptación. Acuérdese que fue un judío el que resistió a la verdad, mientras que un gentil acepta la verdad. Muy bien. De Chipre, Pablo y su compañero navegaron a Perges de Panfilia, en la costa meridional, Turquía. Pablo llegó a ser la figura principal en este libro interesante, Lucas. Lucas se refiere a Pablo, Hechos 13 en adelante. En ese momento principalmente, Pablo se encontraba en un entorno greco-romano. Vamos a tener una preguntita importante. ¿Cuál es la esencia del mensaje de Pablo en la sinagoga de Antioquía? Hechos 13:38. ¿Sabe pues, hermano?
Dios anuncia el perdón de los pecados. En Hechos 13:13, aquí hay un registro que Juan Marcos regresó a Jerusalén. Mi escritora favorita dice así: ante el temor y el desánimo, debido a las dificultades que le aguardaban, a Juan Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se dejó avanzar. Acuérdese que Dios nunca prometió que la misión sería fácil. Al contrario, Pablo sabía desde un principio que servir a Jesús implicaría muchos sufrimientos. Hechos 9:16. Pero Pablo aprendió a confiar en el poder de Dios. La esencia del mensaje de Pablo era 13:38. Sabed pues, hermano, que por medio de él se anuncia el perdón de los pecados. Presenta el tema de un importante concepto doctrinal. Los mandamientos son obligatorios, los mandamientos morales. El hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. Solamente Jesús ofrece justificación. Justificación. Un regalo que nos ofrece Jesús que no merecemos. La salvación no se puede conseguir a través de la obediencia únicamente, sino en Cristo Jesús. A pesar de que Pablo estuvo predicando su mensaje fuertemente, la mayoría de ellos le pidieron que volviera el próximo sábado. Pero el próximo sábado había un problema, porque los judíos que rechazaron el evangelio, los judíos eran celosos. De cualquier manera o forma, al rechazar el evangelio, los judíos no solamente estaban excluyéndose de la salvación, gloria a Dios, siempre tuvieron muchos obstáculos. Ahora estamos en Iconio, por instigación de los dirigentes judíos de aquello entonces, las autoridades locales incitaron a la multitud contra Pablo y Bernabé y lo echaron de la ciudad. Hechos 13. Vamos a buscar un ejercicio. Hechos 14, del 1 al 7. Como acostumbraba Pablo y Bernabé, entraron en Iconio, en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que vino una multitud de judíos, pero los judíos incrédulos excitaron y corrompieron el ánimo de los gentiles contra los hermanos, contra Pablo y Bernabé. Eso sucedió en Iconio. A pesar que muchos judíos rechazaron el evangelio, Pablo nunca perdió la esperanza de una conversión judía considerable. Pablo dice claro: no todo lo que descienden de Israel son israelitas. Romanos 9:6. Muy bien. Pablo siguió predicando el evangelio en otro sitio, a los gentiles, aunque siempre creías que un día había más judíos cada día que llegarían a creer en Jesús. Aquí estamos en Iconio, muy bien. La situación era diferente a la de Antioquía. La primera reacción de los judíos y de los gentiles al evangelio de Pablo, fue sumamente positiva,
creyeron, pero nuevamente los judíos no creyentes incitaron, caldearon a los gentiles y envenenaron su mente contra los misioneros, causando división entre el pueblo. Cuando los oponentes lincharon a Pablo y a Bernabé, los dos misioneros decidieron abandonar la ciudad y trasladarse a otro sitio. Ahora se fueron a Listra, una aldea a 29 kilómetros al suroeste de Incono. Allí se quedaron un tiempo. El doctor Lucas solamente relata el desarrollo de una historia, la curación de un cojo, probablemente mendigo, que sufría esa enfermedad de nacimiento. A la curación de un cojo, y la multitud quedó tan impresionada que confundió a Pablo y Bernabé como si fueran dioses, porque habían hecho un milagro. Habían hecho un milagro de parar a ese lisiado que tenía muchos años de nacimiento. Y el pueblo quería hacerle sacrificio a ellos. En Listra, el apóstol Pablo curaron un cojo, un mendigo. Entonces la multitud quedó impresionada y ya querían idolatrar a Pablo y a Bernabé, o hacer el sacrificio a Pablo y a Bernabé, lo cual Pablo y Bernabé se opusieron. Ok, al final, como Pablo se oponía que lo idolatraran en esa ciudad, entonces finalmente algunos oponentes de Antioquía lograron trastocar la situación y Pablo fue de nuevo apedreado. Entonces, ¿dónde terminaron su viaje Pablo y Bernabé? Bueno, en Hechos 14:20, pero los rodearon los discípulos y se levantaron Bernabé y Saulo, y los hermanos partieron a Derbe, donde se hace el fin del primer viaje de Pablo. En esa ciudad anunciaron el evangelio y ganaron muchos discípulos. Entonces volvieron a Litras, a Iconio y Antioquía. Confirmaron el ánimo de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan firmes en Jesús. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Esto es interesante, este libro, escrito por el doctor Lucas. Lucas no fue discípulo de Jesús, en el sentido que no pertenecía a los 12. No. El doctor Lucas, el que escribió el libro de Lucas, conoció al apóstol Pablo. Este libro que estamos estudiando de Lucas. Y Lucas escribió este libro, el libro de Hechos también. Muy bien. Vamos a acordar que ya estamos concluyendo. Juan Marcos, cuando las cosas se pusieron difíciles, entonces esas persecuciones, Juan Marcos iba para toda parte con Pablo y Bernabé, pero cuando la cosa se puso difícil, agrienta, Juan Marcos se devolvió de la misión. Más tarde, Pablo y Bernabé discutieron por Juan Marcos. Cuando Bernabé quería con Juan Marcos y Pablo dijo, no, con él no,
ese hombre no es confiable. Sin embargo, años después, Pablo escribió: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pregunta: ¿qué lección debemos aprender? Bueno, Juan Marcos tenía mucho miedo y se devolvió. Ya no quiso andar con Pablo ni Bernabé. Sin embargo, años más tarde vimos cómo ese joven maduró en el Evangelio. Hay hermanos que son infieles, pero después se arrepienten y trabajan para el Evangelio, como lo hizo Juan Marcos. Según de Timoteo 4:11. Cuando Pablo estaba en Listra y Bernabé, los confundieron con dioses. ¿Cómo podemos responder cuando estamos tentados a atribuirnos algo que Dios ha hecho? ¿Cómo podemos evitar que las tradiciones humanas se interpongan en el camino? Que Dios te bendiga. Sigue estudiando este libro de Hechos, que estudiarlo con oración y ayuno, un libro muy importante. Cada día vamos a aprender este libro. Hoy fue el primer viaje misionero de Pablo, que fue la lección 7. Gloria a Dios por eso, que nos permitió. Es una lección larga, porque son 7 días. Sin embargo, aquí lo estudiamos y lo redactamos, y el Espíritu Santo entonces nos va diciendo la palabra que debemos decir. Así que Dios te bendiga. Estudia tu folleto cada día más, tu Biblia, que Dios te bendiga. Vamos a orar para concluir este momento. Muy bien. Padre, gracias una vez más por habernos permitido estudiar un poco de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Hay que hacer muchísima calor, pero lo importante es que Jesús está con nosotros. Que Dios te bendiga. Muy bien, quiero agradecer enormemente a esos hermanos que están compartiendo este mensaje. Gloria a Dios, que no solamente nos estamos alimentando nosotros, sino que de lo que tenemos, damos. Eso es lo que tenemos, eso lo damos. Ahora a ustedes que lo están compartiendo, le damos muchas gracias. Y sigan compartiendo, Cristo viene pronto. Le agradecemos infinitamente por ese tiempo que ustedes nos dan a nosotros. Nino Cristian Ortiz también le manda muchos saludos a ustedes y que también está muy agradecido. Comparta el Evangelio para Cristo, comparta que Cristo viene. Muy bien, así que agradecido 1000 veces, muchas gracias. Feliz nos sentimos de que ustedes semana tras semana están con nosotros. Muchas gracias.